en el corazón de un pueblo tranquilo, donde florecen las rosas, los secretos se pudren bajo las raíces. Riddletown no aparece en ningún mapa. Existe entre el silencio y la sospecha. La señorita Marple y la chica del espejo. La fiesta anual de verano de St. Mary Mead había bendecido al pueblo con un clima perfecto, una de esas raras tardes inglesas, donde el sol parecía decidido a demostrar que los escépticos estaban equivocados. La señorita Jane Marple estaba sentada bajo la sombra de un senador a rayas. Sus agujas de tejer hacían clic a un ritmo constante, mientras observaba los procedimientos con leve interés. La esposa del vicario, la señora Clement, pasó apresuradamente con un montón de frascos de mermelada para la competencia de conservas, mientras que el coronel Bantry mantenía la corte cerca de la carpa de cerveza, deleitando a cualquiera que escuchara con historias de su tiempo en Birmania. Otra taza, señorita Marple. A su lado apareció el joven Sherry Baker con la tetera. Gracias, querida. Solo la mitad. Los pálidos ojos azules de la señorita Marple se arrugaron con amabilidad, aunque nunca dejaron de observar atentamente a la multitud. ¡Qué encantadora participación este año! Dyson es el mejor en 5 años. Incluso vinieron algunas personas de Much Benham a ver nuestra exposición de flores. Sherry sirvió el té con naturalidad, aunque entre tú y yo, sus rosas no se comparan con las de la señora Hartnell. La señorita Marple estaba a punto de responder cuando un curioso silencio cayó sobre el grupo de aldeanos más cercano. Siguió la mirada colectiva hasta la entrada del espacio verde, donde acababa de aparecer una joven. «Cielos», suspiró la señora Price Ridley desde la mesa de al lado. «Es la viva imagen de...» Pero la señorita Marple notó cómo su taza de té chocaba contra el platillo cuando la dejó. La joven se detuvo en la entrada, observando la fiesta con sus inteligentes ojos grises. Al pasar junto a la carpa del té, la señorita Marple habría jurado haber visto un destello de algo. ¿Reconocimiento? ¿Satisfacción? Se fue demasiado rápido para estar segura. ¿Quién crees que es?, susurró Sherry, olvidándose de terminar de servir. No podría decirlo, querida. Las agujas de la señorita Marple nunca fallaron una puntada, aunque parece saber a dónde va. De hecho, la extraña ahora caminaba con determinación por el verde. Su camino la llevaba directamente más allá del puesto de plantas donde la señora Emmeline Croft estaba congelada, con un geranio en maceta olvidado en sus manos. El rostro de la mujer mayor se había puesto completamente blanco. «Emmeline». El Dr. Haydock apareció al lado de la señora Croft, justo cuando ella se balanzaba. «Aquí, siéntate». «¿El calor?» «No es el calor», susurró la señora Croft, con la mirada fija en la joven que se alejaba. «Es ella. ¿No lo ves? Se parece mucho a Margaret». Una oleada de susurros se extendió entre la multitud como el viento entre el trigo. «Margaret Croft murió hace 15 años», murmuró alguien. «Se ahogó en el estanque del molino», añadió otro. «La encontraron la mañana después del baile de la cosecha. Esta niña podría ser su gemela». La señorita Marple observó cómo la joven se acercaba al puesto de la tómbola, donde compró una tira de billetes a una señora Bantry, visiblemente conmocionada. La sonrisa de la extraña era cortés pero distante, como si estuviera interpretando un papel que había ensayado. «Disculpe, señorita», dijo el joven agente Polk, quien se había armado de valor para acercarse a ella. «¿Puedo preguntarle su nombre? Verá, no recibimos muchas visitas a la fiesta». Y, por supuesto, la voz de la mujer era baja y culta. «Soy Diana Marsh. Acabo de alquilar una cabaña aquí para el verano, Willow Cottage, al otro lado del pueblo». Desde el disgusto, terminó Diana Marsh con suavidad. «Sí, lo sé»,
Es en parte por eso que pude tomarlo por una suma tan razonable. Sonrió, revelando unos dientes blancos perfectos. Espero que el pueblo no me guarde rencor por su historia. Un silencio incómodo recibió este comentario. Claro que no, dijo el vicario. El señor Clement, con una cordialidad profesional. Estamos encantados de darle la bienvenida a St. Mary Mead, señorita Marsh. Espero que nos acompañe en el servicio del domingo. ¡Qué amable! Diana inclinó la cabeza. Sin duda lo intentaré. A medida que la multitud volvía lentamente a sus patrones normales, la señorita Marple notó varias cosas que otros podrían haber pasado por alto. La forma en que el hijo mayor de la señora Croft, Robert. ¿Más té, señorita Marple?, preguntó Sherry de nuevo, recordando por fin sus deberes. No, gracias, querida. Creo que daré una vuelta por los puestos. La señorita Marple guardó su tejido en el bolso y se levantó con cuidado. A una le gusta apoyar las buenas causas, ¿no? Qué interesante, pensó la señorita Marple, una joven que guardaba un asombroso parecido con una muchacha que había muerto 15 años atrás. Había decidido alquilar la misma casa donde había ocurrido algún acontecimiento desagradable. Según la experiencia de la señorita Marple, tales coincidencias rara vez se producían. Se detuvo en el puesto de elefante blanco, fingiendo examinar una pastora de porcelana, mientras mantenía a Diana Marsh en su visión periférica. La joven estaba escuchando la lectura de la fortuna de Madame Zelda. En realidad, la señora Puffet de la oficina de correos vestida con bufandas de colores, pero incluso desde esta distancia, la señorita Marple podía ver que los modales teatrales de la adivina la habían abandonado. Veo una muerte acuática. La voz de la señora Puffet se escuchó a través del espacio intermedio, aguda y angustiada. Agua y oscuridad y se interrumpió, apartando la bola de cristal. Lo siento, no puedo, simplemente no puedo. Diana Marsh se levantó con gracia, dejando monedas sobre la mesa, a pesar de la lectura inacabada. Qué notablemente preciso, dijo, lo suficientemente alto para que otros la oyeran. Aunque tienes el tiempo equivocado, la muerte acuosa que ves está en el pasado, no en el futuro. Ella se alejó, dejando a la señora Puffet mirándola fijamente y a los aldeanos cercanos, intercambiando miradas preocupadas. La señorita Marple compró la pastora de porcelana con un precio excesivo de 2 quelanes. Pero era para caridad y continuó su recorrido. Cuando llegó al puesto de plantas, la señora Croft ya se había ido a casa, dejando a su hija Susan a cargo de las ventas. Su madre parecía estar mal, observó la señorita Marple con suavidad. El calor puede ser agotador. Susan Croft, una mujer agradable de unos 30 años, esbozó una débil sonrisa. No era el calor, señorita Marple. Esa chica se parecía tanto a la tía Margaret. Mi madre no ha sido la misma desde entonces. Su voz se fue apagando y añadió apresuradamente: ¿por qué vendría aquí alguien con ese aspecto? ¿Por qué alquilaría la casa de Tremaine? Es casi como si... ¿Como si qué, querida? Como si lo supiera, susurró Susan. Como si supiera lo que realmente pasó esa noche. Antes de que la señorita Marple pudiera indagar más, se produjo una conmoción cerca de la tienda de té. Se oyeron voces alarmadas y la gente empezó a apresurarse en esa dirección. ¿Qué pasó? Susan estiró el cuello para ver. El agente de policía Pauk pasó corriendo. Es la copa conmemorativa, gritó por encima del hombro, la que se dio en memoria de Margaret Croft. Alguien la rompió en pedazos y dejó una nota. La señorita Marple y Susan se unieron a la multitud reunida alrededor de la mesa de exhibición, donde la copa de plata, que debería haber sido entregada al ganador de la exposición de flores, yacía en fragmentos. Prendido debajo de un trozo había un trozo de papel, con palabras escritas con una letra elegante y femenina.
Los muertos no descansan cuando los vivos yacen. El inspector Craddock de Much Benham llegó en menos de una hora, trayendo consigo el eficiente bullicio de la investigación oficial. La fiesta, que había continuado con dificultad tras el descubrimiento de la copa conmemorativa vandalizada, fue finalmente declarada clausurada. Los aldeanos se dispersaron en pequeños grupos, en voz baja y urgente, mirando por encima del hombro como si esperaran más sorpresas desagradables. La señorita Marple, que había pasado muchos años observando los patrones de vida del pueblo, notó cómo la gente se organizaba naturalmente en tiempos de crisis. Los residentes mayores, aquellos que recordaban a Margaret Croft, se agruparon cerca de la puerta de la iglesia. La generación más joven, para quienes la tragedia era simplemente una tradición del pueblo, se reunió en el pub, emocionada por el drama. Y luego estaban los que se escabulieron silenciosamente, evitando a ambos grupos, Robert Croft, Sir Ambrose, y curiosamente, el joven Timothy Hartnell, cuya madre dirigía la floristería. Señorita Marple, la voz del inspector Craddock sonó cálida, como si la reconociera. Debí saber que la encontraría aquí. No me diga que se ha visto envuelta en otro incidente. Simplemente asistía a la fiesta, inspector. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Aunque debo decir que esta ha sido la más memorable en años, la pobre señora Croft estaba completamente abrumada. Así lo entiendo. Craddock miró su cuaderno. La copa destruida era un homenaje a su cuñada, Margaret Croft. Murió hace 15 años, ahogada accidentalmente, según los registros. Sí, qué tragedia. Solo tenía 19 años. La señorita Marple hizo una pausa delicada. Por supuesto, hubo quienes se preguntaron. ¿Se lo preguntó? Oh, ya sabe cómo son los pueblos, inspector. Siempre se dice que Margaret era una jovencita bastante salvaje, hermosa y llena de vida. No muy diferente de esta señorita Marsh que ha causado tanto revuelo. La observo, simplemente. Ella alquiló la cabaña Tremaine para el verano, una elección bastante extraña, ya que ha estado vacía desde que la anciana señora Tremaine falleció hace 5 años. No es una casa muy alegre, me temo. Demasiado cerca del estanque del molino para el gusto de la mayoría de la gente. El inspector tomó otra nota. El mismo estanque del molino donde se ahogó Margaret Croft. Que el mismo. Curioso, ¿no? Fueron interrumpidos por Sir Ambrose Croft, quien se acercó con la mesurada dignidad de un hombre acostumbrado a la autoridad. A pesar de la cálida tarde, vestía su habitual traje de 3 piezas, y la cadena de reloj de oro que cruzaba su chaleco reflejaba el sol del atardecer. Inspector Craddock, supongo. Soy Sir Ambrose Croft, el magistrado local. Asunto impactante. Confío en que manejará el asunto con la debida discreción. Por supuesto, Sir Ambrose. Tengo entendido que la copa vandalizada estaba relacionada con su familia, ¿no? Un músculo se tensó en la mandíbula del hombre mayor. Mi difunta sobrina, sí. Un monumento establecido por mi hermano antes de su propia muerte. Este acto de vandalismo no es simplemente criminal, es cruel. Mi cuñada ya ha sufrido suficiente sin que se reabran viejas heridas. ¿Estaba usted presente cuando se descubrió que la copa estaba rota? Estaba junto a la carpa de refrigerios. Varias docenas de personas pueden dar fe de eso, estoy seguro. Su tono se volvió gélido. Espero que no estés sugiriendo. Simplemente, estableciendo hechos, señor. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber hecho esto? La mirada de Sir Ambrose se dirigió al borde del verde, donde Diana Marsh hablaba con el vicario. No me atrevería a hacer su trabajo, inspector. Sin embargo, me parece bastante casual que esto sucediera el mismo día en que un extraño aparece en nuestro pueblo. Un extraño que tiene un extraño parecido con mi difunta sobrina. ¿También notaste el parecido? Habría que estar ciego para no hacerlo.
La compostura de Sir Ambrose se quebró un poco. No es solo el parecido físico. La forma en que se mueve, su voz, es inquietante. Solo puedo imaginar el efecto en mi cuñada. ¿Conocías bien a Margaret Croft? Era la hija de mi hermano. Por supuesto que la conocía. La respuesta llegó demasiado rápido, y la señorita Marple, que había estado escuchando en silencio, notó como la mano de Sir Ambrose se apretaba sobre su bastón. Ahora, si me disculpan, debería ver cómo está Emmeline. Después de ellas, Craddock se volvió hacia la señorita Marple. ¿Sus impresiones? Sir Ambrose es un hombre que valora el control por encima de todo, dijo pensativa. Esta situación, el extraño, el vandalismo, la resurrección de viejos recuerdos, perturba su mundo ordenado. Creo que sabe más sobre la muerte de su sobrina de lo que jamás ha admitido, ni siquiera a sí mismo. ¿Crees que hubo algo más que un accidente? Creo, inspector, que cuando una joven hermosa y llena de vida muere repentinamente, y 15 años después, aparece alguien idéntico a ella, y decide vivir en una casa con vistas al lugar de su muerte, uno debe preguntarse si alguien ha venido buscando respuestas, o quizás venganza. La mañana siguiente, amaneció gris y lloviznosa, como si el clima hubiera decidido coincidir con el estado de ánimo del pueblo. La señorita Marple estaba sentada en su acogedora sala de estar, revisando su correspondencia, mientras mantenía un ojo en el camino exterior. No se sorprendió cuando, exactamente a las 10 en punto, vio el paraguas de la señora Dolly Bantry subiendo por el sendero del jardín. Jane tenía que venir. No he pegado ojo. La señora Bantry se acomodó en el sillón de chintz, esperando apenas a que le sirvieran el té antes de empezar a contar sus noticias. Arthur habló anoche con el inspector Craddock. ¡Qué interesante! Las agujas de la señorita Marple reanudaron su rítmico clic. Supongo que nadie lo reconoció. ¿No? Justo eso. La señora Price Ridley jura que es de uno de los manteles del altar de Santa María, los que Margaret Croft bordó el verano, antes de morir. ¿Te lo imaginas? Han estado guardados en la sacristía todos estos años. La señorita Marple dejó su labor de punto. ¿Estás segura? Bueno, el vicario está comprobando ahora. Pero Jane, ¿por qué alguien rompería un mantel de altar para dejar esa nota horrible? ¿Y cómo podría un extraño saber de ellas? Quizás, dijo la señorita Marple con cuidado, nuestra desconocida no esté tan familiarizada con St. Mary Mead como parece. La señora Bantry se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Crees que Diana Marsh ha estado aquí antes? ¿Usted alguien le ha estado informando sobre la historia del pueblo? Dime, Dolly, ¿qué recuerdas de la noche en que murió Margaret? La expresión de la señora Bantry se volvió seria. Era el baile de la cosecha, 1960. Una hermosa tarde, verano indio, en realidad. Margaret estaba allí con el chico Hartnell, el hermano mayor de Timothy, James. Habían estado caminando juntos, aunque los Crofts no lo aprobaron. James era salvaje en esos días, siempre metido en algún lío u otro. ¿Y Margaret abandonó el baile temprano? Alrededor de día. Dijo que tenía dolor de cabeza. James quería acompañarla a casa, pero discutieron, todos lo vieron. Ella lo abofeteó allí mismo, en la pista de baile, y salió furiosa. James se quedó y se emborrachó por completo. ¿Dónde está James Hartnell ahora? Oh, se fue del pueblo hace años. Se fue a Australia. Escuché que nunca regresó, ni siquiera para el funeral de su padre. Timothy era solo un niño. Entonces, apenas recuerda a su hermano. La señorita Marple archivó esta información, y el cuerpo de Margaret fue encontrado en el estanque del molino, flotando boca abajo, su vestido de baile blanco enredado en los juncos. El Dr. Haydock dijo que había muerto antes de la medianoche. El veredicto oficial fue que tomó el atajo más allá del estanque,
resbaló en la oscuridad, se golpeó la cabeza con una piedra y se ahogó. La señora, antes de que la señorita Marple pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Sherry Baker hizo entrar a una visitante inesperada, Susan Croft, pálida y agitada. Señorita Marple, lamento mucho interrumpir a la señora Bantry. Ella asintió distraídamente. Tenía que hablar con alguien, y mi madre siempre decía que era usted muy comprensiva con los asuntos difíciles. Sentate, querida Cherry. ¿Podrías traerme otra taza?, preguntó la señorita Marple, observando el rostro de la joven. ¿Qué te preocupa? Susan retorció su pañuelo. Se trata de Diana Marsh. Vino a casa esta mañana. ¿Te lo imaginas? Simplemente apareció en la puerta, como si fuera lo más natural del mundo. Mamá casi se desmaya otra vez. ¿Qué quería ella? Dijo que estaba investigando la historia local para un libro que está escribiendo, específicamente sobre muertes trágicas en pueblos ingleses. Tuvo el descaro de preguntarle a mamá sobre la tía Margaret. La voz de Susan se alzó indignada, como si fuera solo una anécdota pintoresca para su colección. ¿Qué dijo tu madre? Nada. Ella solo la miró fijamente, pero el tío Robert estaba furioso. Le ordenó que saliera de la casa, y luego Susan hizo una pausa, como si luchara consigo misma. Sí, querida. La señorita Marsh dijo algo muy extraño al marcharse. Miró directamente al tío Robert y dijo: supongo que la verdad es demasiado dolorosa, incluso después de todos estos años. Pero los secretos suelen salir a la superficie, ¿no? Como los cadáveres en un estanque. La señora Bantry jadeó. No lo hizo. ¿Qué hizo tu tío?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Se puso blanco como un papel. Luego, la agarró del brazo, de hecho la agarró, y le dijo que si supiera lo que le convenía, se iría de St. Mary Mead inmediatamente. Ella simplemente sonrió y dijo que había pagado 3 meses de alquiler por adelantado y que tenía la intención de aprovechar su dinero. Susan frunció el ceño. No es que espere. Había algo. Yo era solo una niña, pero recuerdo que mi madre y la tía Margaret discutían sobre una carta. La tía Margaret la agitaba, diciendo que demostraba algo. Mi madre le dijo que la quemara, que solo causaría problemas. ¿Sabes qué pasó con la carta? Supongo que la tía Margaret lo conservó. Era muy testaruda, pero después de su muerte, cuando revisaron sus cosas, no encontraron ninguna carta. A mi madre siempre le pareció extraño. Una joven sin correspondencia, pero mi padre dijo que la policía probablemente se había llevado algo relevante. Tras la marcha de Susan, la señora Bantry se volvió hacia la señorita Marple con ojos brillantes. Shane, ¿no crees que Diana Marsh podría tener parentesco con Margaret? ¿Una hija? Quizás. La edad sería la adecuada si Margaret hubiera estado en apuros. Ciertamente es una posibilidad, reflexionó la señorita Marple. Aunque me pregunto, ¿qué? ¿Por qué ahora? Si la señorita Marsh busca respuestas sobre la muerte de Margaret, ¿por qué esperar 15 años? ¿Qué despertó este repentino interés? Quizás recién ahora se enteró de la verdad sobre su ascendencia. Quizás, la señorita Marple retomó su labor, o quizás ha salido a la luz algo más, Dolly. ¿Me harías un favor? ¿Podrías hablar con Arthur, quien se encarga del alquiler de la casa de campo de Tremaine? Tengo curiosidad por saber cómo se enteró la señorita Marsh de que estaba disponible. Mientras la señora Bantry se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Jane, ¿crees que el inspector Craddock se está tomando esto lo suficientemente en serio? La taza rota, quiero decir. Parece mero vandalismo comparado con, bueno, cualquier otra cosa que pueda estar sucediendo. La mirada de la señorita Marple estaba seria. Creyó, querida, que romper ese monumento en particular fue un acto muy deliberado, una declaración de intenciones, podría decirse. Alguien quiere que se sepa la verdad sobre la muerte de Margaret Croft.
La pregunta es si buscan justicia o venganza, y si esas dos cosas son, en este caso, lo mismo. Esa tarde, la llovizna dio paso a una espesa niebla que llegó desde el río, cubriendo St. Mary Maid con un silencio inquietante. La señorita Marple, bien abrigada contra la humedad, tomó su paseo por el sendero que bordeaba el estanque del molino. No era su ruta habitual, pero estas no eran circunstancias habituales. La señorita Marple se detuvo, aparentemente para ajustarse la bufanda, cuando oyó voces que se oían claramente a través de la niebla. Tenía que hacerlo. Una voz de hombre, más joven, agitada. Esto ha ido demasiado lejos. La taza, la nota, que sigue. Prometiste ser discreta. Prometí encontrar la verdad. Si eso inquieta a ciertas personas, tal vez deberían examinar sus conciencias. Forastera, la risa de Diana fue amarga. Eso es lo que soy. ¿Sabes a qué me refiero? Por favor, por el bien de ambos, detén esto antes de que... ¿Antes de qué? Antes de que alguien más acabe en ese estanque. Qué interesante que el joven Timothy, que apenas tendría 10 años cuando murió Margaret, mantenga una conversación clandestina con la misteriosa señorita Marsh. La señorita Marple continuó su paseo, siguiendo el perímetro del estanque. El agua estaba oscura y quieta, repleta de juncos y hojas otoñales. Era fácil ver cómo alguien podría resbalarse y caer en una noche oscura, especialmente si estaba molesto o distraído. Se detuvo en un hueco entre los juncos donde una pequeña plataforma de madera se extendía sobre el agua, el antiguo lugar de pesca, aunque ya nadie pescaba allí. Las tablas estaban podridas ahora, traicioneras. Pero hace 15 años, señorita Marple, hizo una mueca. Señor Ambrose, su angina se está intensificando. C3 sin duda. Este asunto tiene a todos nerviosos. Miró hacia la cabaña. Veo que nuestro misterioso visitante ha estado recibiendo visitas. Sí, noté que el joven Timothy se iba. Sorprendente dado que su familia tenía vínculos con Margaret Croft. El rostro del Dr. Haydock se tensó. ¿Sabes lo de James y Margaret entonces? Sí, fue un mal asunto. El chico nunca lo superó. Quiero decir, su muerte. Se culpó a sí mismo, aunque no estaba cerca cuando sucedió. Examinaste el cuerpo, ¿no? El médico asintió lentamente. Me diagnosticaron ahogamiento, complicado por una lesión en la cabeza, compatible con resbalones y caídas al estanque. Hizo una pausa, aunque hubo aspectos que me desconcertaron en ese momento. ¿Oh? El patrón de la lesión sugería que había caído hacia atrás, pero la encontraron boca abajo. Tenía moretones en la parte superior de los brazos, recientes. Podrían haber ocurrido cuando intentó salvarse. Por supuesto, agarrándose a ramas o piedras. Pero no estabas del todo satisfecho. El Dr. Haydock la miró a los ojos. Yo era joven, entonces, señorita Marple. Recién llegado al pueblo, Sir Ambrose y el jefe de policía me aseguraron que fue un trágico accidente. ¿Quién era yo para discutir? Margaret se había disgustado. Había tomado un atajo en la oscuridad. Se había resbalado. Fin de la historia. Ya, sin embargo, aquí estamos, 15 años después, y la historia parece comenzar de nuevo. Sí, la voz del médico era sombría, y tengo el presentimiento de que va a terminar igual de mal. Si me disculpan, debería ir a ver a mi paciente. La señorita Marple lo vio ir. Luego se giró para estudiar la cabaña. Una cortina se movió bruscamente en una ventana del piso superior. Diana Marsh, observando. Por un momento, sus ojos se encontraron, a lo lejos. La mujer más joven no sonrió ni reconoció el contacto.
Simplemente miró fijamente con esos ojos grises que recordaban tanto a otra chica que había mirado sin ver desde este mismo estanque. Mientras la señorita Marple se dirigía a casa, reflexionó sobre la naturaleza peculiar de los secretos de los pueblos. Eran como el estanque mismo, oscuros y tranquilos en la superficie, pero escondiendo quién sabe qué en sus profundidades. Agita las aguas, y las cosas sumergidas durante mucho tiempo tenían la costumbre de flotar a la superficie. Señorita Marple, menos mal, ¿ha visto al inspector Craddock? Ha habido un incidente en la iglesia. ¿Qué se llevaron? Los manteles del altar, los que bordó Margaret Croft. Hasta el último de ellos se ha ido. La señorita Marple se quedó inmóvil mientras Polk se marchaba en bicicleta. Primero, la copa conmemorativa destruida. Ahora los manteles del altar robados. Alguien borraba sistemáticamente los memoriales de Margaret Croft. ¿Pero por qué? ¿Qué mensaje intentaban transmitir? Oíste, quizás la pregunta era, ¿qué estaban tratando de encontrar? Pensó en la historia de Susan Croft sobre la carta que Margaret había agitado, la carta que había desaparecido después de su muerte. Una carta que demostraba algo, había dicho, algo que otros querían mantener en secreto. Si una carta como esta hubiera estado escondida entre las obras de Margaret, conservada todos estos años en la tranquila sacristía de St. Mary's. La señorita Marple aceleró el paso, tenía llamadas que hacer, preguntas que formular. El pasado se agitaba, y tenía la sensación de que antes de que esto terminara, más de un secreto rompería la superficie del plácido estanque de St. Mary Mead. El inspector Craddock se encontraba en medio del caos de la sacristía de Santa María, inspeccionando los daños con desaprobación profesional. Antiguos registros parroquiales yacían esparcidos por el suelo, sus páginas ondeando con la corriente de aire de la ventana rota. Definitivamente buscaban algo específico, le dijo al vicario, el señor Clement, quien se retorcía las manos en la puerta. Esto no es un vandalismo aleatorio. Es demasiado minucioso, demasiado centrado en los textiles almacenados. Pero ¿por qué llevarse los manteles del altar? No tienen ningún valor real. Sentimental quizá, pero eran obra de Margaret Croft, ¿no? El sargento de Craddock apareció en la puerta. Señor, encontramos algo atrapado en el marco de la ventana. Parece que quien entró se rasgó el abrigo al salir. El inspector examinó el trozo de tela, lana de buena calidad, verde oscuro, de hombre o de mujer. ¿Lo reconoció? No, señor. Está demasiado oscuro, pero dais que venía de la dirección del estanque. El vicario dudó. Bueno, había una peculiaridad. Margaret los había bordado con varias escenas bíblicas, pero les había añadido sus propios toques. Pequeños detalles personales ocultos en los diseños. Un pájaro aquí, una inicial allá. La señora Price Ridley siempre decía que era demasiado caprichoso para usarlo en la iglesia, pero Margaret estaba muy contenta con ellos. ¿Habría escondido algo en ellas? Quizás un mensaje. Craddock no pudo responder, debido a la llegada de la señorita Marple, ligeramente sin aliento y apoyada en su paraguas. ¡Hey! ¡Dios mío! Espero no molestar. Solo traía mermelada para la fiesta de la cosecha. La señora Clement me pidió especialmente mi ciruela damascena, y no pude evitar fijarme en los coches de policía. Hemos tenido un robo, señorita Marple, explicó el vicario. Alguien ha robado los manteles del altar que hizo Margaret Croft. ¡Qué extraordinario! La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación desordenada con aguda inteligencia. Aunque supongo que si uno quisiera examinarlas de cerca, robarlas sería más fácil que intentar hacerlo aquí. ¿Examinarlos para qué?, preguntó Craddock, aunque sospechaba que sabía la respuesta. ¿Crees que escondió un mensaje en el bordado? Creo que alguien cree que sí.
La pregunta es quién sabía que debía buscar y por qué ahora. La señorita Marple hizo una pausa. Inspector, ¿alguien ha ido a ver a Robert Croft esta mañana? ¿Por qué Robert Croft específicamente? Porque según mi asistente diario, Cherry Baker, su auto fue visto estacionado cerca de la iglesia a la 1:30 de esta mañana. Su joven caminaba a casa desde el pub y lo notó, y el joven de Cherry es muy observador con los autos. Craddock tomó nota. Hablaremos con el señor Croft, aunque no puedo imaginar por qué robaría en la iglesia de su propia familia. A menos que, sugirió la señorita Marple con suavidad, estuviera intentando impedir que alguien más descubriera lo que estaba escondido allí. La protección puede parecerse mucho a la culpa, ¿no? Después de que el inspector se fue a seguir esta pista, la señorita Marple se quedó en la sacristía. El vicario había sido llamado para consolar a la señora Price Ridley, que estaba teniendo lo que ella llamó un colapso nervioso por la profanación. Sola entre los papeles dispersos, la señorita Marple notó algo que la policía había pasado por alto: un pequeño libro encuadernado en cuero encajado detrás del radiador. Lo recuperó con cuidado. Era un diario, sus páginas amarillentas por el tiempo, la tinta descolorida pero aún legible. La primera entrada está fechada en junio de 1960 en el diario de Margaret Croft. La señorita Marple miró a su alrededor y luego deslizó el pequeño volumen en su espacioso bolso. La policía tendría que verlo, por supuesto, pero tal vez una lectura rápida primero. Estaba saliendo de la iglesia cuando se encontró con Diana Marsh subiendo por el camino. La mujer más joven estaba vestida de negro hoy, lo que solo enfatizaba su palidez y esos llamativos ojos grises. La señorita Marple, ¿verdad? Creo que la vi ayer en la fiesta. La sonrisa de Diana era enigmática. Al contrario, encuentra a St. Mary Mead fascinante. Tantas capas de historia, tantos secretos. Todos los pueblos tienen su historia, aunque siempre he pensado que los secretos acaban por revelarse. La señorita Marple la estudió con calma. Esa es una sugerencia muy seria, señorita Marsh. El asesinato es algo serio, señorita Marple, sobre todo cuando se disfraza de accidente y todos son demasiado educados o están demasiado asustados para cuestionarlo. Sé que lo era. Los ojos de Diana brillaron con una pasión repentina. Así como sé quién la mató y por qué. Lo que necesito son pruebas, y las encontraré, con o sin la ayuda de este pueblo. Florida, Dijo la señorita Marple con dulzura. La venganza es un camino peligroso. Tiene una forma de cobrarse más víctimas que los culpables. ¿Quién habló de venganza? Diana recuperó la compostura como una máscara. Solo quiero justicia. 15 años tarde, quizá, pero más vale que nunca. Pasó rápidamente hacia la iglesia, dejando a la señorita Marple parada pensativa bajo el sol otoñal. El diario parecía latir en su bolso, sus secretos esperando ser descubiertos. Mientras caminaba hacia su casa, la señorita Marple reflexionó que Diana Marsh era muy valiente, o muy tonta. Anunciar con tanta audacia que conocía la identidad de un asesino era como pintarse una diana en la espalda. A menos, por supuesto, que eso fuera exactamente lo que ella pretendía. El jardín de la señorita Marple era su santuario, y fue allí, entre las rosas tardías y los crisantemos, donde abrió el diario de Margaret Croft. Las primeras entradas eran típicas de una joven enamorada. Descripciones rapsódicas de James Hartnell, quejas sobre las restricciones familiares, sueños de un futuro juntos. Pero a medida que avanzaba el verano, el tono cambió. 15 de julio de 1960 estuvo extraño otra vez hoy. Desde que le conté lo de la carta, ha cambiado. Dice que debería quemarla, olvidar lo que sé. Pero ¿cómo puedo? El tío Ambrose ha estado mintiendo todos estos años. El dinero, el testamento, lo cambia todo.
La señorita Marple hizo una pausa. ¿Quién podría ser? La interrumpieron unos pasos en el sendero de grava. Timothy Hartnell se encontraba en la puerta de su jardín, con su joven rostro demacrado por la preocupación. Entra, querida. ¿Quieres un poco de té? Ella sabe cosas sobre James y Margaret. Ha estado haciendo preguntas, mostrándome cartas. Se interrumpió. Miserable. Solo tenía 10 años cuando Margaret murió. Pero recuerdo esa noche que James llegó a casa cubierto de barro, con la ropa rasgada. Dijo que había estado en una pelea afuera del pub, pero... Estaba llorando. Nunca había visto llorar a James, repetía una y otra vez. No se suponía que pasara así. Mi padre me mandó a la cama, pero los oí hablar. Mi padre dijo que James tenía que irse. Tenía que irse muy lejos. La señorita Marple mantuvo su voz suave. ¿Qué dice Diana Marsh sobre esto? Ella dice que James no mató a Margaret. Dice que estaba protegiendo a alguien más, pero no des quién. Timothy levantó la vista, con ojos desesperados. Señorita Marple, ¿y si mi hermano ha estado en el exilio todos estos años para nada? ¿Y si el verdadero asesino sigue aquí, todavía caminando libre? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se produjo una conmoción en el camino. Sherry Baker llegó corriendo por el sendero, con el rostro pálido por la sorpresa. Timothy se puso de pie de un salto. El estanque. Pero ahí es donde murió Margaret. Terminó la señorita Marple en voz baja. Se levantó y tomó su bastón. Sherry, ¿qué pasó exactamente? Nadie lo sabe, con certeza. El cartero lo encontró en esa vieja plataforma de pesca, medio en el agua. Parece que se golpeó la cabeza. Dicen que debió resbalarse. Pero no lo crees. Cherry negó con la cabeza vigorosamente. Esa plataforma ha estado acordonada durante años. ¿Por qué iría el señor Croft allí? Y señorita, había algo más. Agarraba algo en su mano, trozos de tela bordada, como de esos manteles de altar robados. Timothy hizo un sonido estrangulado. La historia se repite. Primero Margaret, ahora su hermano. La mente de la señorita Marple estaba acelerada. Sherry corre a la comisaría. Dile al agente Paulk que el inspector Craddock debe tratar esto como un intento de asesinato, no como un accidente. Timothy, será mejor que te vayas a casa. Y, por favor, no hables de esto con Diana Marsh. Todavía no. 10 de agosto. Lo más extraordinario. La señora T. de Willow Cottage me llevó aparte en el mercado. Dice que tiene algo importante que contarme sobre la muerte de mi padre. Dice que hay documentos que lo prueban, pero parecía asustada. Me hizo prometer que iría sola, después del anochecer. Jay se pondría furioso si lo supiera, pero tengo que averiguar la verdad. 11 de agosto apenas puedo escribir. Mi mano tiembla mucho. Lo que aprendí anoche lo cambia todo. El accidente del carruaje no fue un accidente. Tío Ambrose, no puedo creerlo. Su propio hermano, y HT lo sabe. Lo ha sabido todo el tiempo. Por eso vigila la cabaña. La señora T me mostró las cartas, los registros bancarios, la herencia que debería haber sido de papá, que debería ser mía. Todos estos años, viviendo de la caridad del tío, cuando en realidad, la entrada se interrumpió. Allí, la página siguiente había sido arrancada, y la siguiente entrada estaba fechada el 20 de agosto, la noche del baile de la cosecha, la noche en que murió Margaret. Voy al baile esta noche. Jay estará allí. Fingiremos que peleamos, tal como lo planeamos. Luego me escabulliré para encontrarme con la señora T en la cabaña. Ella tiene los documentos originales listos. Después de esta noche, el tío Ambrose tendrá que enfrentar lo que ha hecho. Tengo miedo, pero estoy emocionada. Justicia al fin, para papá y para mí. Esa fue la entrega final. La señorita Marple cerró el diario con expresión grave. Margaret Croft había ido a la muerte
creyendo que estaba a punto de exponer los crímenes de su tío, pero alguien la había detenido. La pregunta era, ¿quién? Y ahora, 15 años después, alguien estaba intentando terminar lo que Margaret había comenzado. Diana Marsh, con su charla de justicia y su misterioso conocimiento. Pero, ¿era ella una buscadora de la verdad o una agente de venganza? El sonido de la sirena de una ambulancia resonó por el pueblo. Robert Croft luchaba por su vida, aferrándose a los retazos de la artesanía de su hermana. ¿Qué había encontrado en aquellas telas bordadas que alguien estaba dispuesto a matar para suprimir? La señorita Marple se levantó rígidamente de su banco. Era hora de tener una conversación apropiada con Diana Marsh. Pero primero, necesitaba descubrir qué significaba HT, porque quienquiera que fuese HT, había estado observando a la señora Tremaine hacía todos esos años. Yo quizá todavía estaban mirando. El Dr. Haydock salió del Hospital Rural con aspecto demacrado. El inspector Craddock y la señorita Marple estaban esperando en la pequeña área de recepción. Habiendo llegado con minutos de diferencia, Vivia, anunció el médico. Pero estuvo cerca. Unos minutos más en esa agua. Negó con la cabeza. Conmoción cerebral severa, hipotermia y agua en los pulmones. Todavía está inconsciente. ¿Pero no fue un accidente?, insistió Craddock. Definitivamente no. La herida en la cabeza. Alguien lo golpeó por detrás con algo pesado. Una piedra, tal vez, o un trozo de madera. Luego lo arrastraron a esa plataforma y lo dejaron ahogarse. El rostro de Haydock era sombrío, igual que su hermana, Inspector, solo que esta vez tuvimos más suerte. Los trozos de tela que mencionó Cherry, ¿los recuperaste? El médico sacó una bolsa de pruebas que contenía varias tiras de bordado manchadas de agua. Las tenía apretadas en su puño. Luchó por mantenerlas sujetas, incluso estando inconsciente. La señorita Marple los examinó a través del plástico. Son de diferentes manteles de altar. Mire, este muestra parte de una paloma. Este tiene lo que podría ser un cordero. Pero ve aquí, señaló unas letras diminutas incrustadas en el diseño. Milésimo centésimo y una fecha 1960. Cuida, sugirió la señorita Marple. Deberíamos preguntar por qué el señor Croft estaba en el estanque. Según su ama de llaves, recibió una llamada telefónica anoche tarde. Se fue inmediatamente después, diciendo únicamente que tenía que evitar que cometiera un terrible error. ¿Ella? ¿Diana Marsh? ¿O no lo supone? Aunque detenerla de qué. Exactamente. El sargento de Craddock apareció en la puerta. Señor, hemos encontrado algo en el estanque. Querrá verlo. Lo siguieron hasta el lugar, ahora acortonado con cinta pulicio. La niebla se había levantado, pero el aire todavía estaba húmedo y frío. La plataforma podrida, donde habían encontrado a Robert, parecía aún más traicionera a la luz del día. Por aquí, señor. El sargento los condujo a un terreno removido cerca de la plataforma. Encontramos esto enterrado a poca profundidad, como si alguien tuviera prisa. Era un paquete de hule, viejo y con marca de agua. Dentro había documentos, papeles amarillentos cubiertos de tinta descolorida. Dios mío, suspiró Craddock, mientras los examinaba. Son de 1945. Transferencias bancarias, escrituras de propiedad. ¿Y esto es un testamento? La señorita Marple miró por encima de su hombro. El último testamento del señor Josiah Croft, padre de Margaret y Robert. Esto es muy curioso, inspector. Según los registros oficiales, Josiah Croft murió intestado en un accidente de carruaje, dejando a su hermano menor, Ambrose, como tutor de sus hijos y administrador de la herencia. Pero este testamento nombra a los niños como únicos beneficiarios, con su madre como fideicomisaria, hasta que alcancen
la mayoría de edad. No se menciona a Ambrose, en absoluto. Más interesante aún, señaló la señorita Marple, es esta carta adjunta de una tal, señora Constance Tremaine, que declara haber presenciado circunstancias sospechosas en torno a la muerte de Josiah y tener pruebas de que el eje del carruaje fue debilitado deliberadamente. Craddock silbó en voz baja. La señora Tremaine de Willow Cottage, la misma, murió hace 5 años, pero en 1960 seguía viva. Vivía sola en esa cabaña, junto al estanque, posiblemente en posesión de un conocimiento peligroso. ¿Crees que Margaret se enteró de esto? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que Margaret descubrió que su padre había sido asesinado y que le habían robado su herencia. Fue a confrontar a la señora Tremaine y se enteró de la verdad. Luego cometió el error fatal de planear confrontar a su tío. Pero alguien la detuvo primero. Sí. La pregunta es, ¿fue el propio Ambrose o alguien que lo protegía? Se apresuran hacia la orilla del agua, donde Diana Marsh estaba parada hasta la cintura, en el estanque, su vestido oscuro ondeando a su alrededor, como un sudario. Estaba tirando de algo enredado en las malas hierbas. «Señorita Marsh», gritó Craddock, «salga de ahí inmediatamente». Ella se giró, su rostro extraño y distante. Tenía que encontrarlos, el resto de las telas. Las escondió aquí, lastradas, pero las piedras se han movido con los años. «Diana», una nueva voz, Timothy Hartnell, irrumpió entre la maleza. «No. Es peligroso. Peligroso, rió, alta y salvajemente. Claro que es peligroso. Era peligroso para Margaret, ¿verdad? Pero vino de todos modos, igual que yo, porque alguien tiene que saber la verdad». Timothy se zambuló en el agua tras ella. «Por favor, te matarán. Esto no la traerá de vuelta». «¿Traer de vuelta a quién?» La voz de Diana se quebró. «¿A mi madre? No, nada traerá de vuelta a Margaret, pero puedo terminar lo que ella empezó. Puedo hacerles pagar a todos los que guardaron silencio, a todos los que dejaron libre a un asesino». Tu madre. Craddock dio un paso adelante. Margaret Croft era tu madre. La señorita Marple envolvió su propio chal alrededor de los hombros de la joven. ¿Y James Hartnell? ¿Era tu padre? La risa de Diana fue amarga. «James. No. Él la amaba, se habría casado con ella, a pesar del escándalo. Pero mi padre», miró directamente a Timothy, «¿por qué no les cuentas de tu otro hermano, del que nadie habla?» Timothy se puso blanco. «Henry ha estado en una institución desde 1961. ¿Está bien?» «No está bien». «¿No te encuentra bien?» La voz de Diana se alzó. «¿Así lo llamas?» Vigiló a mi madre durante meses. HT en su diario, Henry Tremaine. Así lo deduye. Tu madre era una Tremaine antes de casarse. Henry estaba obsesionado con Margaret. La seguía a todas partes. Y esa noche... ¡Basta! La voz de Sir Ambrose Croft cortó el aire matutino como una cuchilla. Se quedó de pie en el sendero, sobre ellos, apoyado pesadamente en su bastón, con el rostro gris pero decidido. «Inspector, deseo declarar sobre la muerte de mi hermano, sobre Margaret, sobre todo». El salón de Croft House se había transformado en un tribunal de investigación improvisado. El inspector Craddock estaba sentado detrás del enorme escritorio de roble, mientras Sir Ambrose ocupaba la silla de enfrente, luciendo cada uno de sus 70 años. La señorita Marple había sido invitada a quedarse, junto con el doctor Haydock como testigo médico. Diana Marsh, ahora con ropa seca prestada por Susan Croft, estaba sentada rígida en el sofá, Timothy Hartnell a su lado. «Supongo», comenzó Sir Ambrose, con pesadez, que era inevitable que la verdad saliera a la superficie, como los cuerpos en los estanques, como tan acertadamente,
lo expresó la señorita Marsh. Miró fijamente a Diana a los ojos. Tienes la mirada de tu madre, niña. La misma determinación, la misma negativa a dejar que las cosas sigan su curso. Entonces admits, empezó Craddock. Admito ser un cobarde y un ladrón, inspector, pero no un asesino. Las manos de Sir Ambrose temblaban sobre su bastón. Mi hermano Josiah era el mayor, el heredero. Todo le correspondía las propiedades, el dinero, la aprobación de mi padre. No. La palabra chasqueó como un látigo. Debilité su carruaje. Sí, quise herirlo, quizás lisiarlo, para poder tomar el control como guardián. Nunca quise decir que los caballos se desbocaran, que el carruaje volcara por completo. Josiah se rompió el cuello al instante. Su voz se convirtió en un susurro. He vivido con esa culpa durante 30 años. ¿Y la señora Tremaine lo sabía? Constance Tremaine me vio cerca de los establos esa noche. Guardó silencio durante años. Chantaje. Aunque nunca pidió dinero, solo favores, influencias. Pero en 1960, enfermó, tal vez remordida. Le escribió a Margaret, insinuando secretos sobre la muerte de su padre. Ya, Margaret investigó, dijo la señorita Marple en voz baja. La brillante, curiosa y implacable Margaret, dijo Sir Ambrose con una reticente admiración. Encontró documentos que creí haber destruido. Me confrontó en el baile de la cosecha y dijo que iría a la policía. Le rogué que esperara, que me dejara explicarme. Se rió en mi cara, abofeteó a ese pobre Harnell por intentar calmarla y salió furiosa. ¿La seguiste? La mirada de Sir Ambrose se dirigió a Timothy Hartnell. Cuéntales sobre Henry, muchacho. Cuéntales lo que tu familia ha ocultado todos estos años. El rostro de Timothy se arrugó. Henry era mi hermano mayor, brillante pero inestable. Había estado obsesionado con Margaret desde la infancia. Cuando ella comenzó a salir con James, Henry empeoró. La seguía, le dejaba regalos extraños, escribía cartas inquietantes. Mis padres estaban desesperados. «HT en el diario», murmuró la señorita Marple. Henry Tremaine, el apellido de soltera de su madre. Lo usaba a veces, cuando su mente divagaba. Esa noche, la noche del baile, Henry debía estar encerrado en su habitación, pero salió. Su padre lo encontró junto al estanque al amanecer, empapado, llorando. Él seguía diciendo que había intentado salvarla, pero ella no escuchaba. Ella lo insultó, intentó huir. Lucharon en la plataforma. ¿La mató? La voz de Diana era apenas un susurro. Dijo que solo quería hacerle entender que estaban hechos el uno para el otro. Pero ella luchó contra él y, de alguna manera, se cayó y se golpeó la cabeza. Intentó sacarla, pero Timothy se cubrió la cara. Padre y Sir Ambrose hicieron un trato. Henry sería internado en secreto. James abandonaría el país para evitar preguntas y la familia se libraría del escándalo. Todos creerían que fue un accidente. Ya todos habéis vivido con esta mentira durante 15 años, dijo Diana con voz hueca. No todos nosotros. Robert Croft estaba en la puerta, sostenido por una enfermera, pero consciente. Tenía la cabeza vendada, el rostro pálido, pero sus ojos estaban claros. Algunos de nosotros hemos estado tratando de enmendarlo. Robert, Susan corrió al lado de su padre. No deberías estar levantado. Estoy bien, niña. Es hora de que esto termine. Miró al inspector Craddock. He estado investigando por mi cuenta durante años. Cuando Diana me contactó, sí, supe quién era inmediatamente. Pensé que quizás juntos podríamos finalmente obtener justicia. Pero anoche... ¿Anoche?, preguntó Craddock. Alguien llamó, disfrazando su voz. Dijo que Diana estaba en peligro en el estanque, que la historia estaba a punto de repetirse. Agarré los trozos de los manteles del altar, que logré recuperar,
contenían el relato oculto de Margaret de todo, cosido en el bordado, y corrí allí. Alguien me golpeó por detrás. Lo último que recuerdo es ser arrastrado hacia el agua. ¿Quién le llamó, señor Croft? No lo sé. Pero, inspector. Hey, algo más. La voz dijo algo extraño. Que el espejo mostraría la verdad al fin. No lo entendí entonces. Pero ahora, todas las miradas se volvieron hacia Diana Marsh, que permanecía sentada muy quieta. Sus ojos grises reflejaban la luz de la mañana como si fueran espejos. Lo sabías, dijo la señorita Marple suavemente. Sabías desde el principio quién atacó al señor Croft, ¿verdad, querida? Diana Marsh se levantó lentamente del sofá. Su vestido prestado la hacía parecer más joven, más vulnerable, pero sus ojos permanecieron firmes mientras enfrentaba al grupo reunido. Sí, dijo, simplemente. Lo sabía, igual que sabía que alguien en esta habitación todavía está protegiendo a un asesino. Eso es absurdo, protestó Sir Ambrose. Henry Hartnell lleva 15 años internado. No pudo haber atacado a Robert. No, asintió Diana. Henry no pudo haberlo hecho, porque Henry Hartnell no mató a mi madre. ¿Encontrada por tu padre? Sí, empapada y llorando. Pero no porque hubiera matado a Margaret. Diana se volvió hacia la señorita Marple. ¿Has leído su diario? Sabes que se suponía que se encontraría con la señora Tremaine esa noche. Pero la señora Tremaine ya estaba muerta, ¿no? La señorita Marple asintió lentamente. Llamé al registro civil esta mañana. Constance Tremaine falleció el 19 de agosto de 1960 Marta, el día antes del baile de la cosecha. Sin embargo, la entrada del diario de Margaret del 20 dice que iba a encontrarse con ella esa noche. Alguien que se hizo pasar por la señora Tremaine contactó a mi madre, continuó Diana. Alguien que sabía de los documentos del crimen de Sir Ambrose. Alguien que necesitaba silenciar a Margaret, pero también necesitaba un chivo expiatorio. Alguien que conocía la obsesión de Henry. Lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Alguien que podía predecir con exactitud cómo reaccionaría si veía a Margaret en peligro en el estanque. La mirada de Diana recorrió la sala. Alguien que supuestamente estuvo en el baile toda la noche, pero que en realidad se escabulló durante el revuelo de la pelea pública de Margaret con James. Esto es especulación, dijo Craddock. Aunque tenía la mirada fija, necesitamos pruebas. La prueba está en el espejo, dijo Diana. Eso le dijo la voz a Robert. El espejo mostraría la verdad. Bueno, los espejos muestran reflejos, ¿no? Imágenes invertidas. Hemos estado mirando esto al revés todo el tiempo. ¿Qué razón?, preguntó Susan Croft, con voz tenue. Amor, Usted mejor dicho, esa cosa retorcida que pasa por amor en una mente enferma. Diana tocó la superficie del espejo. Henry Hartnell no era el único obsesionado con Margaret Croft. Era solo el más obvio. El otro era más inteligente, más controlado, pero igual de letal. Dios mío, susurró Robert Croft. El simbolismo, la paz destruida, la inocencia sacrificada, y luego la resurrección. ¿Alguien regresa? Timothy se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Tenías 10 años, un niño pelirrojo, pequeño para su edad. En la oscuridad, a la distancia, fácilmente confundido, con tu hermano James, especialmente por alguien ya agitado, que ya esperaba ver a James. No, Timothy negó con la cabeza violentamente. Estaba en casa, en la cama. ¿Lo estabas? ¿O estabas en el estanque, haciendo de hermano pequeño devoto, intentando evitar que Margaret arruinara a tu familia? La voz de Diana era implacable. Idolatraste a James, odiaste que esta chica se lo llevara. Y cuando oíste que planeaba destruir a Sir Ambrose, el benefactor de tu familia, el hombre que ayudó a encubrir las inestabilidades de Henry,
decidiste actuar. ¿En serio? Llamaste a mi madre imitando la voz de la señora Tremaine. El talento de un niño para la mímica. La trajiste al estanque, la derribaste cuando se dio cuenta del engaño. Henry la encontró moribunda, intentó salvarla, por eso estaba mojado y llorando. Él no fue el asesino, fue el rescatador fallido. Pero Timothy era solo un niño, protestó el Dr. Haydock. Un niño que creció en un hogar de secretos y mentiras, dijo la señorita Marple en voz baja. Un niño que aprendió pronto que la familia está por encima de la verdad, que la protección significa silencio, y que pasó 15 años viviendo con lo que hizo, viendo a su amado hermano James exiliado por su crimen. Timothy había pasado de blanco a gris. Sus manos temblaban mientras las apretaba contra sus sienes. No entiendes, ella iba a destruir todo. El tío Ambrose, que había sido tan amable con nosotros. El futuro de James, toda nuestra familia. A ella no le importaba a quién lastimaba. Así que la lastimaste primero, dijo Diana, su voz ahora casi suave. Solo quería asustarla, para que se fuera de St. Mary Mead, pero se rió de mí. Me llamó niña estúpida. Dijo que era tan patética como Henry. La voz de Timothy se quebró. Se dio la vuelta para irse, y yo tomé una piedra. ¿Y después? Preguntó Craddock en voz baja. Corrí a casa. Me metí en la cama. Cuando papá encontró a Henry junto al estanque, todos asumieron que tenía sentido. Pobre Henry loco, finalmente fue demasiado lejos. Papá envió a James lejos para detener las preguntas, y yo lo dejé ir. Las lágrimas corrían por el rostro de Timothy. Tenía 10 años y dejé que mi hermano asumiera la culpa de mi crimen. No asumir la culpa, corrigió la señorita Marple. Asumir la sospecha. Sus padres sabían que James no lo había hecho. Tenía una coartada, pero temían que si la policía investigaba demasiado, descubrirían la verdad sobre usted. Así que enviaron a James lejos de casa y dejaron que Henry fuera internado, creando una solución ingeniosa que protegía al verdadero asesino, su hijo menor. ¿Y anoche? Preguntó Robert Croft. ¿Fuiste tú también? Timothy asintió, con tristeza. Cuando supe que Diana era la hija de Margaret, que tenía el diario, entré en pánico. Sabía que si seguía cavando, te llamé, imitando la voz de Diana. Todavía se me dan bien las voces. Dije que estaba en peligro en el estanque, que necesitaba ayuda de inmediato. Entonces esperé. Intentaste matarme. Traté de asustarte hacer que te fueras, como lo había intentado con Margaret Pera. Te defendiste, y de repente tenía 10 años otra vez. Sosteniendo una roca, viendo a alguien caer al agua. Miró a Diana con ojos atormentados. Te saqué. No podía dejar que volviera a suceder. Luego corrí. Me déjà por muerto, dijo Robert con gravedad. Lo siento muchísimo, dijo Timothy, volviéndose hacia el inspector Craddock. Te lo contaré todo, cómo he estado robando los manteles del altar, intentando destruir las pruebas que Margaret escondió, cómo he vivido con este peso durante 15 años, cómo destruí a mi propia familia para guardar un secreto. Mientras Craddock arrestaba formalmente a Timothy Hartnell, Diana Marsh permanecía de pie frente al espejo, su reflejo vacilando como un fantasma. Justicia al fin, pero ¿a qué precio? 2 hermanos exiliados, o internados por un crimen que no cometieron, familias destruidas, vidas arruinadas. ¿Valió la pena?, le preguntó a su reflejo. La señorita Marple le puso una mano suave en el hombro. La verdad siempre vale la pena, querida, incluso cuando llega demasiado tarde. Tu madre lo habría entendido. La comisaría de policía de Mosh Benham estaba en silencio, salvo por el rasguño de la pluma de Timothy Hartnell, mientras escribía su confesión. El inspector Craddock estaba sentado frente a él, mientras que el abogado de oficio, llamado apresuradamente, parecía cada vez más incómodo a medida que surgían los detalles. En la sala de espera,
se había reunido un grupo improbable. Diana Marsh se sentó entre la señorita Marple y Robert Croft, mientras el Dr. Haydock atendía a Sir Ambrose, que había sufrido un episodio cardíaco leve después del arresto de Timothy. Susan Croft caminaba junto a la ventana, mirando ocasionalmente a su padre con una mezcla de orgullo y preocupación. 25 años de secretos, dijo Robert en voz baja. Padre asesinado, Margaret asesinada, 2 hermanos inocentes destruidos. ¿Todo por qué? ¿Dinero? ¿Orgullo? Miedo. Sugirió la señorita Marple. Miedo al escándalo, a la verdad, a enfrentarse a lo que habían hecho. Cada mentira requería otra, hasta que todo el pueblo quedó atrapado en una red de engaños. Diana habló por primera vez en una hora. ¿Qué pasará con Henry? El Dr. Haydock levantó la vista después de tomarle el pulso a Sir Ambrose. Ya me comuniqué con el centro psiquiátrico. Dadas estas revelaciones, reevaluarán su caso. Pasó 15 años creyendo que mató a la mujer que amaba. Al descubrir la verdad, podría ir en cualquier dirección. ¿Y a James? Le envié un telegram a Australia, dijo Robert. Le dije que volviera a casa. Es hora. La puerta se abrió y el inspector Craddock emergió con aspecto cansado pero satisfecho. Timothy ha hecho una confesión completa. El ataque a Margaret, el montaje de Henry, el asalto de anoche al señor Croft. El fiscal de la corona dice que, dada su edad en el momento del crimen original, y su cooperación ahora, probablemente no cumplirá más de 7 a 10 años. 17 a 10 años, repitió Diana con voz hueca. Mi madre todavía está muerta. Sí, asintió Craddock. Pero al menos ahora puede descansar sabiendo la verdad. Sir Ambrose se movió, su voz débil pero clara. Inspector, deseo enmendar mi declaración. Quiero que todo quede registrado. Mi papel en la muerte de mi hermano, el encubrimiento. Todo. No más mentiras. Tío, no tienes que... empezó Susan. Sí, lo hago. He vivido como un magistrado, respetado a pesar de ser culpable de fratricidio. Es hora de que yo también enfrente la justicia. Cuando Craddock regresó para tomar la declaración enmendada de Sir Ambrose, la señorita Marple notó que Diana salía silenciosamente por la puerta. Ella la siguió y encontró a la mujer más joven en el pequeño jardín conmemorativo detrás de la estación de policía. ¿Estás bien, querida? Diana seguiró y la señorita Marple se sorprendió de lo joven, que parecía apenas mayor de lo que Margaret había sido cuando murió. No lo sé, vine aquí por venganza, creo, o es de justicia. No estoy segura, no sabía la diferencia. Pero ahora has descubierto la verdad, y es más compleja de lo que imaginabas. Timothy era un niño asustadizo, devoto de sus hermanos, tratando de proteger a su familia. No puedo odiarlo como pensé que lo haría, solo puedo compadecerlo. Él rió con amargura. Mamá habría odiado eso. Nunca fue de las que sienten compasión. Lo he hecho. 2 hombres han vivido en el exilio durante 15 años. Sir Ambrose morirá en prisión. La familia Hartnell está destruida. El pueblo nunca volverá a ser el mismo. ¿Qué clase de justicia es esta? El único tipo que realmente encontramos, imperfecto humano, tocado por la tragedia. Pero considere esto, Robert Croft ahora sabe que su hermana murió tratando de honrar a su padre. Henry Hartnell aprenderá que no es un asesino. James puede volver a casa. ¿Y usted? Sonrió suavemente la señorita Marple. Le ha dado a su madre lo que nunca tuvo una hija que se preocupó lo suficiente como para encontrar la verdad. Regresaré a St. Mary Mead, por supuesto. Continuaré yendo, cuidaré mi jardín. Tomaré té con amigos. El pueblo sanará, como lo hacen los pueblos. La vida continuará, llevando sus secretos con más ligereza. ¿Yo? ¿A dónde pertenezco ahora? Pero, donde quiera que elijas, querida mía, la historia de tu madre ha terminado.
pero la tuya apenas comienza. Viniste aquí como Diana Marsh, pero te vas como la hija de Margaret Croft, reconocida, reivindicada. Eso no es nada. Mientras caminaban de regreso a la estación, Diana se detuvo. Señorita Marple, ¿cómo lo supo? Sobre Timothy quiero decir, ¿cuándo lo sospechó? ¿Y los espejos? Ah, esa fue tu inspiración, no la mía. Aunque me pregunté sobre el simbolismo lusmo, los espejos nos muestran imágenes invertidas, y todo este caso fue al revés. El culpable proclamado inocente, el inocente condenado como culpable, el joven protegiendo al viejo en lugar de lo contrario. Sí, la metáfora del espejo fue bastante acertada. Dentro de la estación, encontraron a un recién llegado, un hombre curtido por el clima, de unos 40 años, con cabello rojo, que se estaba volviendo gris, y los ojos de Timothy. James Hartnell había tomado el primer vuelo desde Sydney. Con el inspector, dijo el Dr. Haydock. James, debo advertir, sé lo que hizo, explicó. El cable de Robert. El rostro de James se endureció. 15 años. He vivido con sospechas, siguiéndome. 15 años de exilio por un crimen que no cometí. Y todo ese tiempo fue Timmy. Proterbell? Él me destruyó. Destruyó a Henry. Nos destruyó a todos. Seguiró hacia Diana. Eres la hija de Margaret. No era una pregunta. Diana asintió. Ella estaría orgullosa de ti, dijo James simplemente. Ella tampoco se echó atrás ante una pelea. Miró alrededor de la habitación. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo la señorita Marple con firmeza, comiencen todos el duro trabajo de reconstrucción. La verdad ha salido a la luz, los culpables enfrentarán la justicia y los inocentes serán liberados. No es un final feliz, tal vez, pero es honesto. ¿Y eso es suficiente?, preguntó James. Tiene que serlo, dijo Diana en voz baja. Es todo lo que tenemos. 6 meses después, Sir Mary Mead se había adaptado a su nueva realidad con la adaptabilidad común a los pueblos ingleses. La fiesta de otoño había sido discreta pero concurrida, con una nueva copa conmemorativa, dedicada conjuntamente a Margaret y Josiah Croft, entregada al ganador de la exhibición de flores. La señorita Marple estaba sentada en su jardín, disfrutando del sol primaveral y la carta que había llegado con el correo de la mañana. Cherry Baker, ahora Cherry Palk, después de su boda de invierno con el alguacil, sacó la bandeja de té. ¿De la señorita Diana, verdad?, preguntó Cherry con entusiasmo. ¿Cómo le va? Muy bien. Parece que empezó su carrera en Cambridge, estudiando Derecho, lo cual parece apropiado. Menciona que James Hartnell la ha visitado. Creo, dijo la señorita Marple con cuidado, que 2 personas que han compartido una experiencia así necesitan tiempo para decidir qué son el uno para el otro. Pero ella parece contenta. Eso es lo que importa. Y el señor Henry, es cierto que vuelve a casa el próximo mes. Creo que el Dr. Haydock dice que su recuperación ha sido notable. Saber que no mató a Margaret le quitó un peso de encima. Necesitará apoyo, por supuesto, pero el pueblo se ha unido. Somos buenos en eso cuando es necesario. Cherry sirvió el té. Es curioso, ¿verdad? Todos esos años de secretos. Y ahora todo está al descubierto. Incluso el juicio de Sir Ambrose salió en todos los periódicos. Robert Croft, que cumple su condena, lo visita semanalmente. Dice que el chico necesita saber que no está indefenso ante el perdón, que cristiano de su parte. Fueron interrumpidos por pasos en el camino. Robert Croft apareció en persona, luciendo más saludable que en años. Señorita Marple, espero no molesta. Quería compartir algunas noticias. De ningún modo, Cherry. ¿Podrías traerme otra taza? Robert se acomodó en la silla del jardín.
su rostro más claro de lo que la señorita Marple lo había visto jamás, y recibido una carta de Diana. Ha establecido una beca en Cambridge a nombre de Margaret para mujeres jóvenes que estudian Derecho. Usó parte de la herencia que debería haber sido de su madre. Qué bien que Margaret hubiera apreciado eso, justicia a través de la educación en lugar de venganza. Hey más. Me pidió que fuera fideicomisario, junto con James Hartnell, construía puentes, lo llama ella, sonrió. Esa joven nos ha enseñado a todos algo sobre el perdón. Nos ha enseñado sobre los espejos, dijo la señorita Marple pensativa. ¿Cómo pueden mostrarnos cómo realmente somos, no como fingimos ser? Hablando de espejos, Robert metió la mano en su chaqueta. Encontré algo más entre las cosas de Margaret. Escondido en el foro de su joyero, sacó un pequeño espejo de mano, con su parte trasera plateada, grabada con las iniciales, milésimo centésimo. Su espejo, susurró la señorita Marple, con algo grabado en el cristal. Mira con atención. La señorita Marple sostuvo el espejo a contraluz. En la superficie estaban grabadas unas diminutas palabras. La verdad refleja infinitamente. Ella lo sabía, dijo Robert, en voz baja. Incluso entonces, sabía que la verdad tiene una forma de reproducirse, extendiéndose como las ondas en un estanque. Oíste como rostros en espejos, añadió la señorita Marple. Cada reflejo muestra un ángulo diferente, una perspectiva diferente, hasta que finalmente vemos la imagen completa. ¿Lo considerarás? Preguntó Robert, señalando el espejo. Creo, dijo la señorita Marple lentamente, que debería ir a Diana, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad de su madre, aunque le costó todo, finalmente tuvo éxito. A través de su hija, Margaret encontró la justicia por fin. El correo de la tarde trajo otra carta, esta vez de James Hartnell en Londres, donde estaba reconstruyendo su vida como arquitecto de restauración. Escribió sobre visitar a Timothy, de ayudar a Henry a adaptarse a la libertad, de aprender lentamente a ser parte de una familia nuevamente. Al final, casi como una ocurrencia de último momento, mencionó que Diana había aceptado cenar con él la semana siguiente. La señorita Marple sonrió. Quizás algo bueno saldría de toda esta tragedia, después de todo. El amor resurgiendo de las cenizas del viejo dolor sucedía más a menudo de lo que la gente suponía. Volvió a coger sus agujas. El patrón estaba casi completo ahora. Todos los hilos tejidos juntos, en un todo coherente. Era como resolver un misterio. En realidad, simplemente había que seguir cada hebra hasta su conclusión, sin importar lo enredada que pareciera la media. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre St. Mary Mead, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza de los espejos y la memoria, la verdad y el tiempo. La niña, en el espejo finalmente había sido enterrada, pero su reflejo seguía vivo, en su hija, en los cambios forjados en el pueblo, en la sabiduría duramente ganada, de que los secretos, como los cuerpos, nunca permanecen enterrados para siempre. Y en algún lugar, tal vez, Margaret Croft estaba en paz, sabiendo que alguien se había preocupado, lo suficiente como para mirar más allá del reflejo superficial hacia la verdad subyacente. No hasta que sí el momento,